para escuchar un nuevo reto. Enseñanza para tu vida. Principios que forjarán tu carácter. Palabras que te alientan. Bienvenidos al Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús. Escucha Palabra de Dios. Esta noche voy a compartir con vosotros el tema, el propósito ideal de las mujeres. El propósito ideal de las mujeres. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santificación con modestia. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, bendito Señor, por el enorme privilegio que nos das de podernos reunir como congregación para poder adorarte, Señor, para poder cantarte alabanzas y para poder también ser nutridos por medio de tu palabra. Agradecemos por este medio de gracia que tú has proveído. Muchas gracias por nuestra salud, por nuestra vida, por todo lo que tú nos has regalado el día de hoy y los años de vida que nos has permitido. Te damos las gracias. Esta noche, Señor, te pido perdón por mis pecados. Reconozco, Señor, que soy pecador, pero me aparto del pecado para alcanzar tu gracia y tu misericordia. Oro también, bendito Señor, para que me puedas dar, Señor, la valentía, la gracia para poder compartir tu palabra con mis hermanos. Ruego, bendito Señor, para que tú me ayudes y que tu palabra no pueda ser adulterada. Que me ayude, Señor, para que yo pueda predicar tu palabra con denuedo, con amor, y que mis hermanos también puedan aprender al igual que yo. Oro, bendito Señor, para que podamos tener una mente con reverencia a tu palabra, una mente con sumisión, de tal manera que podamos también llevar por obra tu palabra. Gracias te doy, en el nombre del Señor Jesús he orado. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Como les mencioné, el tema de esta noche, el propósito ideal de las mujeres. En los versículos anteriores, para entrar un poco en contexto, estuvimos aprendiendo en el versículo 8 sobre los hombres que hacían división en la iglesia. Y también aprendimos que la Biblia nos manda a que nosotros los hombres oremos con pureza delante de Dios y que a la misma vez oremos con paz delante de los demás. Que oráramos en todo tiempo, en todo lugar, y que pidiéramos por la salvación de todos, no solo del grupo de la iglesia, sino en general. También estuvimos aprendiendo respecto a las mujeres que distraen en la iglesia, y la palabra de Dios nos manda a que se adornen con una vestimenta modesta para no distraer, y también que adoren a Dios a través de un comportamiento como el de Cristo. Y el mes pasado aprendimos sobre las funciones que tienen el hombre y la mujer en la iglesia también, ¿verdad? Y aprendimos que Dios creó al hombre y a la mujer con igual dignidad. Para Dios no hay ninguna diferencia. Sin embargo, nosotros como seres humanos, por el pecado, se hace una diferencia, pero delante de Dios somos iguales. Somos igual de digno. También aprendimos que Dios creó al hombre y a la mujer con funciones complementarias, con funciones que nos ayudemos mutuamente. No que la mujer tenga una función diferente al hombre y el hombre aparte, no. También aprendimos sobre algunas prohibiciones, donde la Biblia manda que la mujer no debe enseñar, dice,
en un culto general. Claramente la Biblia lo enseña, que las mujeres no deben de ser pastoras. Aprendimos a lo largo de toda la Biblia, nos fuimos con varios ejemplos en el Antiguo Testamento de mujeres que en algunas ocasiones lideraron, pero no era el propósito de Dios. Vimos algunos ejemplos de las mujeres cómo enseñaban también a hombres, pero no en un culto general, sino en privado. Aprendimos que las mujeres no deben ser ancianos, ni pastores, ni supervisores en la iglesia. Las mujeres pueden enseñar, de hecho deben enseñar, y eso lo vamos a aprender hoy también, pero todo tiene un orden. En estos tiempos hay un desorden porque muchas mujeres se pronuncia que son pastoras, que son líderes, dirigen, y hasta cierto punto ellas no tienen la culpa. La culpa la tiene el hombre, porque ese es un rol que Dios le ha dejado al hombre. Pero muchas veces el hombre, por la pereza, por la haraganería, no lo quiere hacer. Y las mujeres entonces se ven obligadas a enseñar. Pero todo esto trae un descontrol, porque no es el orden que Dios ha puesto. Así que con esta idea nosotros vemos y entendemos a través de la palabra de Dios que dice que Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, dice la palabra de Dios, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santificación con modestia. Esos son los versículos que vamos a estudiar esta noche. Y como mencioné en el estudio anterior, también aprendimos que hay un punto de vista popular. Hoy en día, el punto de vista popular hoy es que la función de sumisión de las mujeres es una degradación del plan perfecto de Dios, que fue el resultado de la caída. La función de sumisión, la mujer ahorita quiere ser líder, ¿verdad? Y tanto los hombres como las mujeres, creo que el mejor ejemplo de sumisión que nosotros tenemos es el Señor Jesucristo. Y es verdaderamente un privilegio, es un honor el ser sumisos para la gloria de Dios. Pero muchas veces no entendemos eso y vemos como malo. La gente de afuera ve como malo la sumisión, cuando en realidad la sumisión es una bendición de parte de Dios. Y como lo menciono, el mejor ejemplo es el Señor Jesucristo. Pero no es así, dice, es una degradación del plan perfecto de Dios, que fue el resultado de la caída, pero no es así. Dios creó al hombre y a la mujer con funciones complementarias. Como Cristo vino a poner en su lugar los efectos de la maldición, muchos dicen que se debe eliminar las diferencias en funciones entre hombres y mujeres. Sin embargo, aquí la palabra de Dios no establece la función de sumisión de la mujer en la caída, sino en el orden divino de la creación original, lo que está mencionando Pablo. La Biblia dice, lo que está enseñando Pablo, porque Adán fue formado primero, escribe él, después Eva. Dios hizo a la mujer después que al hombre para ser su ayuda idónea. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Dice el versículo 18 de Génesis capítulo 2, dijo además Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Bien claro lo dice la palabra del Señor. Una ayuda idónea, una mujer que sea adecuado a las necesidades que tenemos como pareja.
una ayuda que sea apropiado para cada situación en nuestra vida, una ayuda que sea apta para la gloria del Señor, una ayuda que sea conveniente para los propósitos de Dios, una ayuda que sea ideal y que sea oportuno. Así fue como Dios creó a la mujer. La prioridad de la función del hombre es claramente obvia aquí. Tampoco la enseñanza de Pablo está inducida por alguna situación cultural en Éfeso y por tanto no puede aplicarse hoy como algunos sostienen. Él no solo apela aquí al relato de la creación en Génesis 2, sino que también enseñó esa misma verdad a los corintios en Primera de Corintios capítulo 11 versículo 8 y 9. Dice el versículo 8: porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Versículo 9: además el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Pablo no presenta la función de las mujeres como el resultado de la caída, sino que usa este acontecimiento como una comprobación más del propósito de Dios. Él enseña que Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Acompáñenme con su Biblia en Génesis capítulo 3. Vamos a leer del versículo 1 al 7. En este pasaje nos muestra la historia de lo que sucedió cuando Eva usurpó la función de liderazgo, la función que le pertenecía al hombre. Escuchen lo que pasó por haber usurpado esa función. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. De modo que el género humano, amados hermanos, cayó en depravación y la condenación en este momento. Aquí Eva no estaba apta por naturaleza para asumir la posición de la responsabilidad final. Cuando salió de la protección y el liderazgo de Adán, se hizo extremadamente vulnerable y cayó. Y por supuesto, cuando Adán violó su función de liderazgo y siguió a Eva, aunque no fue él quien fue engañado, la perversión del orden divino fue completa. Entonces ocurrió la caída no simplemente por la desobediencia al mandato de Dios, sino por la violación de las funciones que Dios había señalado para cada uno de los sexos. Cada cual tenía su función y fueron violadas, y la causa de todo esto fue el pecado. Esto no es decir que Adán es menos culpable que Eva o que ella era más imperfecta. No estamos diciendo esto. Aunque él no fue engañado por Satanás como lo fue Eva, Adán, no obstante, decidió desobedecer a Dios.
y Adán como cabeza de su relación, él lleva la responsabilidad final, igual que cada uno de nosotros los hombres. Nosotros llevamos la responsabilidad de liderazgo en nuestros hogares, en la congregación. Por eso el Nuevo Testamento relaciona la caída con el pecado de Adán, no con el de Eva. En Romanos 5, 12 al 21 y 1 Corintios 15, versículos 21 y 22, ahí en Romanos 5, Adán y Cristo dicen: por esta razón, así como el pecado entró en el mundo por medio de un solo hombre, y la muerte por medio del pecado, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces aquí no está diciendo que era por medio de Eva, sino por medio del hombre, dice. Antes de la ley el pecado estaba en el mundo, pero como no había ley, el pecado no era tenido en cuenta. No obstante, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no pecaron, con una ofensa semejante a la de Adán, quien es figura del que había de venir. Pero el don no es como la ofensa, porque si por la ofensa de aquel uno murieron muchos, cuánto más abundaron para muchos la gracia de Dios y la dádiva por la gracia de un solo hombre, Jesucristo. Ni tampoco es la dádiva como el pecado de aquel uno, porque el juicio a la verdad surgió de una sola ofensa para condenación, pero la gracia surgió de muchas ofensas para justificación. Porque si por la ofensa de uno reinó la muerte, por aquel uno, cuánto más reinará en vida los que reciben la abundancia de su gracia y la dádiva de la justicia mediante aquel uno, Jesucristo. Así que, como la ofensa de uno alcanzó a todos los hombres para la condenación, así también la justicia realizada por uno alcanzó a todos los hombres para la justificación de vida. Versículo 19. Porque como por la desobediencia de un solo hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. La ley entró para agrandar la ofensa, pero en cuanto se agrandó el pecado, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Sí podemos entender claramente que la responsabilidad cayó sobre Adán, no cayó sobre Eva. Y 1 Corintios 15, 21 y 22 dice algo similar. Puesto que la muerte entró por medio de un hombre, también por medio de un hombre ha venido la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. La dirección por el hombre entonces era parte del plan de Dios desde el principio, y es el hombre el que tiene la responsabilidad tanto por el éxito como por el fracaso. La trágica experiencia del encuentro con la serpiente en el huerto confirmó la sabiduría de este plan. Sin embargo, en el versículo 15, nosotros vemos, la palabra de Dios dice: pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santificación con modestia. La palabra se salvará viene de sozo en el griego, un término que se menciona mucho en el Nuevo Testamento y es común para la salvación. Se salvará. La palabra también puede significar rescatar, preservar, seguro y sin daño, sanar o liberar de. Es el significado de esa palabra. Aparece varias veces en el Nuevo Testamento sin referirse a la salvación espiritual.
hay muchos ejemplos. Es obvio que Pablo no tiene el propósito de enseñar que las mujeres se salvan eternamente de la paga del pecado engendrando hijos. No nos equivoquemos, porque eso sería contradictorio con la enseñanza de la palabra de Dios, de que la salvación es por gracia mediante la fe solamente en Jesucristo, como lo enseña Romanos 3, 19 al 20. Aquí, si ponen atención en el versículo, el tiempo futuro y el empleo plural indica que incluso no se está refiriendo a Eva. El plural y la ausencia de la relación con el contexto muestra también que Pablo no se estaba refiriendo a María, la madre de Jesús, como algunos sugieren. Aquí Pablo enseña que aunque una mujer precipitó la caída y las mujeres tienen esa responsabilidad, todavía pueden salvarse del estigma al tener hijos. Porque después que la mujer, Eva, cayó en pecado, quedó con un estigma. Quedó con un estigma. El rescate, la liberación de las mujeres del estigma de haber guiado al género humano al pecado, sucede cuando ellas traen una semilla justa. Las mujeres tienen la responsabilidad fundamental de educar hijos piadosos. Obviamente estamos hablando de una mujer cristiana, una mujer piadosa. Por el rol de la mujer, las madres dedican mucho más tiempo a los hijos que los padres. Claro que aquí en esta nación es un poquito diferente y por lo mismo de que tanto el hombre como la mujer tienen que salir, ahí es donde viene el problema en cuanto a los roles. Pero si la mujer llevara su rol y el hombre su rol como debe de ser, la mujer tiene más tiempo en el hogar para poder enseñar a los hijos, mientras que los padres están trabajando para poder proveer, para que estén seguros en un techo. Y por eso las madres tienen una mayor influencia en muchos de los casos. Los padres no pueden conocer esa estrecha relación que establecen las madres con sus hijos desde el embarazo, desde el nacimiento, desde la infancia, desde los primeros años de la niñez. La madre tiene esa bendición. El punto de Pablo es que aunque la mujer condujo al género humano al pecado, las mujeres tienen el privilegio de llevar al género humano del pecado a la piedad. Eso tampoco quiere decir que Dios quiere que todas las mujeres tengan hijos, porque claramente muchas mujeres no pueden tener hijos. Nacieron con un vientre que no puede dar hijos. Algunas mujeres por razones de salud, aunque lo deseen, no pueden. Si ese es el caso de alguien aquí. Pablo habla en términos aquí generales. El dolor asociado con el alumbramiento fue el castigo por el pecado de la mujer, que dice Génesis 3, versículo 16. Pero el gozo y el privilegio de educar a los hijos libra a las mujeres del estigma del pecado. Para que las mujeres reviertan el daño que recayó sobre ellas en la caída y cumplir su llamado, ellos necesitan crear una mente santa, una mente cristiana. Y para hacerlo, dice la palabra de Dios, deben permanecer en fe y en amor. Que esto es lo que da a Dios a través de su Espíritu, a través de su amor. De lo que dependen en realidad la salvación tanto de las mujeres como la de nosotros. Y deben permanecer, dice la palabra de Dios, en santificación, esto es, en santidad, con modestia, la misma palabra
que se traduce con pudor y modestia en el versículo 9. Es la misma apariencia, la misma conducta y el mismo comportamiento que se exige de las mujeres creyentes en la iglesia, que se convierte en su liberación de cualquier estado inferior al vivir piadosamente y criar hijos piadosos. Eso es lo que nos está enseñando el texto. En este pasaje, amados hermanos, vemos cómo Dios ha balanceado perfectamente las funciones de los sexos, ¿verdad? No hay ni más ni menos. Los ha puesto de una forma que todos somos iguales delante de Dios, con roles diferentes, con funciones diferentes. Los hombres deben ser líderes en la iglesia y en la familia. Ese es el plan de Dios. Las mujeres están libres de cualquier acusación de inferioridad por la piadosa influencia que tienen en la vida de sus hijos. Las mujeres están libres de cualquier acusación de inferioridad por la piadosa influencia que tienen en la vida de sus hijos. Para la iglesia, alejarse de este orden divino es perpetuar el desastre de la caída. Si nosotros, después que aprendemos la palabra de Dios, no nos sometemos, no somos sumisos a ella y no queremos hacer nuestro rol, ahí es donde nosotros perpetuamos, hacemos eterno ese desastre de la caída, cuando ya no lo es. Porque Cristo ya venció la muerte, ya venció el pecado, ya no hay condenación. Esta palabra perpetuar dice inmortalizar, eternizar. Si nosotros nos alejamos de eso, eso es lo que nosotros hacemos y desobedecemos la palabra del Señor. Hay dos cosas que podemos nosotros decir ahora con certeza. Las mujeres son santificadas cuando glorifican a Dios en las distintas funciones y responsabilidades que Él les ha confiado. Qué enorme privilegio que las madres tienen de poder enseñar piadosamente a los hijos en el hogar. Las mujeres son santificadas con eso. Número 2, las mujeres se salvan no por el nacimiento de un hijo, sino por la muerte de Cristo, que murió para convertirnos en hombres y mujeres que Dios creó. Oramos, amados hermanos. El predicador ha terminado su mensaje. Ahora, Dios manda a todo ser humano en todo lugar que se arrepienta de sus pecados. Deje el impío su camino y el hombre mentiroso sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el cual será amplio en perdonar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Si deseas mayor información, nos puedes llamar al 781-629-1514. 781-629-1514. También nos puede visitar en www.seguidoresma.com. Dios te bendiga.